a lo largo de los últimos años. Aprovecho para recordar a todos aquellos que nos están viendo en nuestras redes sociales que no se olviden de escribir sus preguntas y sus para poder hacerlo de forma ágil al final de la sesión. Pues una vez dicho eso y dando nuevamente la más cordial bienvenida y agradeciendo la presencia de todas y de todos, a nombre de nuestra presidenta, la doctora Mónica Chávez, de nuestra directora, la maestra Karen Castillo, y de nuestro coordinador académico, el doctor Luis Gustavo Meléndez, pues les doy la más cordial bienvenida y pues iniciamos formalmente esta semana académica con la primera sesión que es justamente sobre cristianismo y desigualdades, aproximaciones teóricas, metodológicas y empíricas. Sí solicito que podamos cuidar de tener nuestro micrófono apagado para tener una sesión lo más ágil posible. Una vez dicho eso, pues me permito comenzar a compartir pantalla. Nada más aprovecho para preguntar si se ve en pequeño o si ya se ve en grande. ¿Ya se ve en grande de pantalla completa? Ah, sí, muy bien. Bueno, entonces, primero, cristianismo y desigualdades. Es necesario iniciar un tanto preguntándonos, ¿no? O sea, ¿por qué es importante hablar de cristianismo y desigualdades? En primer lugar, esta preocupación nace particularmente desde Medellín, cuando los obispos en Medellín aplican el método de la doctrina social de la iglesia, ver, juzgar y actuar se encuentran con una realidad totalmente diferente a la que aplicaban los padres conciliares allí en Europa. Cuando se aplica, en este sentido, las desigualdades son interseccionales, es decir, que se van atravesando mutuamente y que además son acumulativas. Entonces, piénsese, por ejemplo, si en términos generales hay desigualdad en tanto si se es hombre o si se es mujer, en tanto si se es adulto o si se es joven o es adulto mayor, entre si se tiene o no se tiene escolaridad, entre si naces en el norte, en el sur del país, pues estas se van acumulando de tal manera que una persona, por ejemplo, una mujer joven o adulta mayor, sin escolaridad, del sur del país, de ascendencia indígena, pues son desigualdades que justamente se van acumulando a lo largo de la vida. Ahora, cuando hablamos de desigualdades, podemos entenderlo de dos maneras, de una forma objetiva, es decir, cuáles son los datos de la desigualdad, y por otro lado, de una manera subjetiva, cuáles son las percepciones de la desigualdad, es decir, por qué la gente cree que hay desigualdad y pobreza, en una cuestión de percepción, de subjetividad. En esta investigación nos centramos justamente en esta dimensión subjetiva, y ahorita voy a explicar un tanto las razones, pero ahorita nada más adelanto en que importa estudiar o acercarnos a estas percepciones de desigualdad, porque esto ayuda a entender la actitud o las actitudes que van a tener las personas ante la desigualdad y la pobreza y por ende la forma en que deben de comportarse y combatirlas. Eh, entonces, pues una vez dicho esto, pues vamos a ahondar un poquito en estas percepciones de desigualdad, ¿no? Ya comentaba que justamente cuando hablamos de desigualdad están estos dos elementos. Por un lado, las cuestiones objetivas de los datos, de en qué consiste, en dónde está, y aquí también en las percepciones, es decir, en las causas que se atribuyen que las personas atribuimos a las desigualdades. Particularmente aquí sí lo acotamos y no lo dejamos en desigualdad en general, si no lo acotamos a la pobreza. Cuando a las personas les preguntamos por qué hay pobreza, las respuestas de las personas las podemos clasificar de tres tipos. En muchas ocasiones cuando le preguntamos a las personas por qué hay pobreza, algunas personas dirán, pues porque el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza lo suficiente, porque es irresponsable, porque es flojo. Este tipo de respuestas se denominan individualistas. Su característica reside en que se concibe que la pobreza depende de responsabilidad individual. Es decir, se le achaca la pobreza como una responsabilidad individual. Depende de uno salir o no salir de la pobreza en la medida en que se esfuerza, en que trabaja, en que le echa ganas, ese tipo de términos. Ahora,
También cuando preguntamos a las personas por qué hay pobreza, las personas suelen también responder del tipo de, pues, porque tienen mala suerte, porque Dios así lo quiere, este tipo de respuestas que hacen alusión a justamente respuestas de corte fatalista. En este tipo de respuestas, lo que nos revela es que la persona concibe que la pobreza es algo que no se puede cambiar, que siempre ha estado ahí, que siempre va a estar ahí y que no depende de uno, pero no depende de nadie el que haya o no pobreza, sino que hay otro tipo de fuerzas, llámese destino, suerte, infortunio, desgracia, la divinidad, etcétera, que es lo que termina influyendo en que una persona sea pobre o no. Entonces, aquí es esto importante, ¿no? Pero también hay otro tipo de respuestas. Cuando las personas responden a la pregunta de que por qué hay pobreza, hay algunas que suelen contestar por injusticia, por mala acción de los gobiernos, por poca acción de la sociedad. Este tipo de respuestas lo que revelan es que las personas conciben que la pobreza es un problema estructural, es decir, que no depende de uno de forma individual, sino que depende de todas y de todos como sociedad, juntando justamente gobierno, sociedad civil, academia, diferentes actores sociales, pero que nos corresponde a todos como actores sociales, como miembros e integrantes de la sociedad, el combatir la pobreza y que en nuestras fallas está la pobreza misma. Esta distribución es relativamente, ya tiene sus añitos. El primero que la enunció fue Figin en 1972, pero está tan empíricamente probada que prácticamente el 80% de las investigaciones han seguido encontrando evidencia en este camino. Y de hecho podemos hacer el ejercicio justamente de preguntarnos o de hacer la pregunta ¿por qué hay pobreza? Y siempre invariablemente las respuestas las vamos a poder meter en estos tres tipos. En este sentido, la diferencia entre los tres tipos de atribuciones así con que las personas le atribuimos a la pobreza, pues va a diferenciarse en quién es el responsable. Para las individualistas, la persona individual, uno, es responsable de salir adelante, de salir de la pobreza. Para los fatalistas, no hay responsables, por lo cual hay poco que hacer. Y para las personas con una percepción estructural, depende de la sociedad, del gobierno, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque esto nos ayuda a entender también qué tipo ahora sí, así como vemos la pobreza va a influir cómo actuamos ante ella. Entonces, por poner un ejemplo, las creencias individualistas o las atribuciones individualistas, pues no van a apoyar políticas de redistribución social. ¿Por qué? Porque si uno concibe que la pobreza depende de uno, entonces uno es el que va a tener que salir adelante y no hay razones dentro de esta visión para apoyar políticas de redistribución de la riqueza, por ejemplo. Para las fatalistas, que son quizás en este caso lo que nos mueve es a la inacción. Si no depende de nadie, si así siempre ha sido y si así siempre va a ser, entonces ¿para qué le movemos? No depende de nadie, no hay nada más que hacer, mejor así le dejamos. En cambio, las estructurales son las que mueven a la acción, pero a una acción desde la sociedad, porque justamente se ve que no depende solo de uno, sino que depende justamente de la acción conjunta de diferentes actores sociales para poder hacer cambios estructurales que se traduzcan en cambios en las desigualdades. Ahora, una vez expuesto esto, que es el punto de partida, pues viene la pregunta, ¿y cómo el cristianismo, qué tiene que ver el cristianismo aquí? ¿Cómo el cristianismo influye sobre las visiones que tenemos de la pobreza, las actitudes que podemos tener frente a ella? Entonces, en primer lugar, vale la pena justamente discutir cómo es que las creencias religiosas pues pueden funcionar como un mecanismo causal que explica nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de actuar ante ello. En este sentido, Salpa y Offerdal, en un texto justo sobre la pobreza que sacaron en 2018, señalan que las creencias religiosas proveen de marcos de interpretación, es decir, nos dan los elementos con los cuales nosotros como creyentes vamos a interpretar los fenómenos sociales, pero también nos van a dar pautas de transformación o de reproducción, es decir, depende de la forma en que yo vea el mundo, es cómo me voy a comportar ante él. Y en este sentido puedo transformar la sociedad, la realidad social o reproducir estas prácticas que yo he visto.
Y esto tampoco es nuevo, ya el célebre antropólogo de matriz antropológica Hertz señalaba que las creencias en general, pero también las creencias religiosas en particular, tienen una función modeladora de nuestra forma no solo de ver, sino de actuar en el mundo. En este sentido, Hertz señalaba que las creencias, particularmente las religiosas, tienen esta función modeladora en dos sentidos. Por un lado, en la cosmovisión. Las creencias religiosas constituyen de forma nuclear nuestra forma de ver el mundo. Todos tenemos una cosmovisión, todos vemos el mundo de determinada manera y esa es influenciada en gran medida por las creencias religiosas que tenemos ante las grandes preguntas. Pero no solamente eso de cómo vemos el mundo, sino también de cómo nos comportamos ante él. Las creencias también moldean nuestro etos social, es decir, nuestros marcos de acción. En este sentido, y por resumirlo en una palabra, las creencias religiosas influyen o podrán influir en cómo vemos y nos comportamos ante la pobreza en la medida en que las creencias religiosas fungen como moldeadoras tanto de nuestras cosmovisiones como de nuestros comportamientos. Ahora, ya sobre la pregunta concreta de cómo es la influencia o la relación entre el cristianismo y la pobreza de forma concreta o las desigualdades en forma general, pero a partir de aquí ya hablaré concretamente sobre la pobreza. Esa es una discusión que está desde el inicio de las ciencias sociales. El mismo Marx señalaba en una discusión entre el viejo y el nuevo Marx, o el Marx joven y el Marx viejo, pero para todos es muy célebre la frase de la religión es el opio del pueblo que está que está presente en los primeros escritos marxistas, en los cuales se señala y se critica justamente cómo la religión las creencias religiosas sirven de paliativo de tal manera que nos impiden buscar la transformación de las injusticias. Es lo que se denunciaba Marx al inicio. Sin embargo, el mismo Marx hacia el final de su vida señalaba que no solo sirven como opio, sino que pueden tener una función liberadora, que las creencias religiosas, el cristianismo concretamente, al establecer un horizonte de justicia, también puede mover a la transformación social. Entonces, la discusión sobre si el cristianismo reproduce o combate a las desigualdades es algo que está en el núcleo de las ciencias sociales y Marx es el ejemplo de cómo en su propia vida pues fue cambiando su razonamiento al respecto. Otro gran autor de las ciencias sociales que genera todo un campo toda una línea, toda una beta, todo un campo justamente en las relaciones entre la religión y los sistemas políticos y económicos, es justamente Max Weber. En su célebre obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que a decir del doctor Villegas, provocó una guerra académica de 100 años en el cual ha habido una producción muy vasta, tanto entre los que apoyan como los que detractan, como los que intentan replicar sus investigaciones, pero que a decir justamente de varios y varias estudiosos del tema, pues en realidad se ha tergiversado bastante lo que Weber quiso decir, pero en pocas palabras, lo que Weber en su momento señalaba es de que pues, el capitalismo ya venía encarrilado. Particularmente la ética puritana, la ética de una de las comunidades religiosas nacida de la Reforma, ahora sí como un guardagujas, cambia la forma, el camino, el riel en el que ya venía el capitalismo y le da una forma concreta, la forma contemporánea. Eh, Esto se ha interpretado de diferentes maneras y una de las interpretaciones, por así decirlo, simplistas, es de que el protestantismo favorece al capitalismo, incluso se hacen estos señalamientos de que los países protestantes son países más prósperos, más ricos, y los países católicos son países pobres o empobrecidos, pero bueno, esa se ha señalado en varias ocasiones que es una interpretación simplista, pero que pone justamente sobre la mesa la relación que pueden tener las creencias religiosas sobre, en este caso, el desarrollo económico de las naciones. Aquí de forma concreta voy a presentar los dos resultados de investigaciones diferentes. Por un lado, una investigación más de corte teórico y por el otro lado de corte empírico sobre cómo justamente pueden darse estas relaciones. Ahora, cuando hablamos de forma teórica sobre cómo las visiones de la pobreza, las visiones religiosas de la pobreza pueden incidir sobre
las visiones que tenemos de la pobreza, nuestras atribuciones causales, es importante señalar dos conceptos también de origen beberiano, pero que es importante precisar para evitar caer en malentendidos. En primer lugar, cuando se habla, a ver, es que las creencias religiosas influyen sobre nuestra visión de la pobreza. Ajá, pero exactamente cómo influyen. No es una relación causal de que una cosa genera la otra. Volviendo al ejemplo de Max Weber, no es que la ética protestante generada, causada al capitalismo, no, el capitalismo ya venía. Lo que hace la ética protestante es que son afines, son parecidas, tienen varios elementos en común, de tal manera que cuando se encuentran, generan una nueva forma de desarrollo, de ver las cosas. En ese sentido hay que entender las afinidades selectivas. Es una causalidad que no es determinista, no es que tal creencia genere tal visión de la pobreza, no es así, sino más bien que determinadas visiones religiosas se parecen, guardan un paralelismo estructural con determinadas visiones de la pobreza. Y ahí es cuando se conjuntan y pues bueno, terminan en las cosmovisiones y en las prácticas que se van a señalar. Por el otro lado, también es importante precisar que cuando hablamos justamente de estas visiones, como ahorita ya decía, ¿no? La individualista, la estructuralista, la fatalista, o cuando hablemos justamente de las visiones de la pobreza, las visiones cristianas de la pobreza, van a ser tipos ideales. ¿Qué son los tipos ideales? Son construcciones analíticas. Ahora sí, son instrumentos analíticos que nos van a ayudar a ver cómo funcionan, cómo operan estas relaciones, pero que hay que tener cuidado con ellos, porque son un realce unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que son construcciones, o sea, son artificiales, yo las construyo, el investigador las construye, tomando algunos elementos de la realidad para ayudarnos a ver de forma más clara cómo es que opera. ¿Esto qué significa? Que no los vamos a encontrar en forma pura en la realidad. En la realidad no vamos a encontrar estas visiones así 100%. Muchas veces van a estar presentes con otras formas de ver la vida. Entonces aquí es importante eso. Evidentemente esto tiene limitaciones, entre ellos esto que es una abstracción teórica, es un constructo analítico, y por eso es muy importante justamente tener esto en cuenta para no caer en la confusión de que estas visiones religiosas se encuentran así como que al 100% en la realidad. Por eso no se habla de representantes, ahorita lo vamos a explicar un poco más, sino de portadores típicos, ¿no? De ejemplos donde podemos encontrar este tipo ideal que uno ha construido. En este sentido, una vez dicho esto, haciendo un rastreo, una revisión justamente sobre las visiones cristianas que se han dado de la pobreza, podemos encontrar que en términos generales hay tres visiones, o a lo largo del cristianismo ha habido tres visiones cristianas sobre la pobreza. La primera de ellas es la de la pobreza como objeto de maldición. ¿Qué quiere decir esto? Se ve a la pobreza como causada por una maldición. Es decir, las personas hicimos algo o no hicimos algo y como consecuencia de nuestros actos Dios nos está castigando. Aquí se pone, por ejemplo, como portador típico, que podemos encontrar de forma clara, por así decirlo, esta visión en la teología, bueno, la mal llamada teología de la prosperidad, porque como nota, la teología de la prosperidad es un nombre que se pone desde afuera, que las personas, digamos, dentro de este grupo, no, o sea, no es una corriente teológica, sino más bien que es una corriente diversa en la cual se identifican algunos elementos. Pero se ha señalado como en algunas corrientes de la teología de la prosperidad, justamente, a ver, si la prosperidad es una bendición de Dios, eso implica justamente que la pobreza es vista como una maldición, lo cual ha causado algunos problemas incluso entre las mismas creyentes. Bowler señala en sus investigaciones cómo inclusive cuando una persona cae en desgracia, ya sea en cuestión económica o de salud o incluso muere, aquí hay un conflicto interno de las personas porque está de fondo la idea de que si les está pasando esa desgracia es porque algo hicieron y están pagando justamente esta falta que pudieron haber realizado.
Pero aquí nada más como nota, justo es un portador típico ideal, no es un representante. Ejemplos de estos lo podemos encontrar en diferentes expresiones. En el mismo Job, en el texto del mismo Job, justamente encontramos, ¿no? Como cuando a Job le comienzan a pasar las cosas malas, resultado de una apuesta cósmica entre Dios y el diablo, la gente comienza a murmurar y dice, ah, pues es que algo tuvo que haber hecho para que a algo le pasan las cosas malas. En los evangelios encontramos también esta misma idea. Cuando van y le preguntan a Jesús, cuando cae la torre de Siloé, y dice, bueno, ¿y ellos qué hicieron? ¿Por qué se murieron? ¿Qué hicieron para que tuvieran ese sufrimiento? ¿Fue culpa de ellos o de sus padres? Y ahí Jesús, bueno, ya da la enseñanza de que no funciona así, ¿no? Pero justamente aquí podemos encontrar esta visión del pobre como objeto de maldición. En esta visión, ¿cuál es la causa de la pobreza? El pecado individual. Yo hice algo o no hice algo, yo cometí una falta, yo cometí un pecado y como consecuencia de ese pecado que yo cometí, soy maldecido con la pobreza. En la concepción del pobre que se genera acá, pues el pobre ni siquiera merece ser ayudado, no merece ser escuchado, porque la persona empobrecida merece estar así. Y aquí hay varios elementos que nos ayudan a encontrar esta afinidad electiva justamente con las atribuciones individualistas, porque justamente en ambos casos se señala que la pobreza es responsabilidad individual. Entonces es se puede ver justamente como hay una afinidad entre concebir a la pobreza como objeto de maldición y tener estas atribuciones de la pobreza como que es resultado de la responsabilidad individual. Por el otro lado, tenemos también la visión de la pobreza como objeto de caridad, que es, digamos, como que la visión dentro del catolicismo, la forma más clásica y tradicional. Recordemos que todavía hasta hace unos años, en Semana Santa, bueno, en la Cuaresma, estábamos llamados a hacer ayuno, oración y limosna, así era como se decía todavía hasta hace algunos años, ¿no? En esta visión más tradicional, más clásica de la caridad entendida como limosna. En esta visión, lo que opera de fondo, justo cuando revisamos particularmente varios de los textos en la Edad Media, que es donde comienza a forjarse esta idea, se tiene de fondo la idea de que la pobreza es algo que no va a acabar. Entonces, lo que toca hacer es paliar, es un acto paliativo, dado que no se va a poder resolver de fondo el problema, pues lo que toca es con prácticas más cercanas al asistencialismo, justamente tratar de paliar la situación que se está llevando, ¿no? Que es, digamos, en la práctica más tradicional o más clásica de la caridad. En este sentido, lo que se señala es de que el pecado es estructural, o sea, en estas visiones ya no depende de uno, no es responsabilidad de uno. Eh, Viene justamente desde el pecado original y es consecuencia justamente del pecado, pero no de uno, sino de incluso de un pecado estructural, de un pecado social. Pero aquí particularmente no se da ninguna señalamiento de quién es el culpable. No es uno, no es tú, no es nadie. Entonces también otro de los elementos aquí es que en muchas ocasiones se esencializa la pobreza siempre bajo esta línea, ¿no? Pues es que pues, siempre va a haber pobreza, siempre va a haber pobreza, pues ¿qué pueda uno hacer? Pero curiosamente lo que se señala es que esta visión de la pobreza entendida como caridad no mueve a la inacción, sino más bien señala que pues hay que actuar de forma como paliativos, ¿no? De una práctica más asistencial. Aquí en esta visión, la concepción que se tiene del pobre es que el pobre merece ser ayudado, debe de ser ayudado. Y aquí es justamente donde en muchas ocasiones se cae a veces en el juego de la palabra, ¿no? Que al momento de hablar, y pasan muchos grupos cristianos y de creyentes, que en el momento de hablar de la pobreza, de los pobres, se entiende incluso así los pobres en un sentido como que paternalista, que está implicado justamente en esta visión de cómo se ha construido tanto la pobreza como la forma en que nos acercamos a ella. Así, de esta forma, la atribución causal de la pobreza se señala justamente con las creencias fatalistas. Eh, Bajo esta misma línea, o sea, no es tu culpa, pero tampoco es mía, no es de nadie, es de la sociedad, es de la naturaleza humana. No depende enteramente de uno, entonces justamente ahí es donde está este vínculo, ¿no? Con las creencias fatalistas. Por el otro lado,
también está, y no es nueva, es algo que encontramos también a lo largo, y no solamente en el catolicismo, sino en diferentes concepciones cristianas, la noción del pobre como sujeto de derechos. La pobreza ya no se ve como objeto de caridad, como alguien a quien yo tenga que darle caridad, tenga que darle alguna atención, sino que se ve al pobre como una persona que tiene la capacidad para salir adelante. Lo que uno tiene que hacer es brindar las ayudas estructurales de forma subsidiaria para que pueda salir adelante. Aquí se pone como portador típico y de la doctrina social de la iglesia, pero no es la única. Las diferentes teologías contextuales, por ejemplo, o los movimientos sociales de otras inspiraciones, como Luther King, Bautista, célebre por su lucha por la defensa de los afrodescendientes, son otros ejemplos de ellos. En todos estos, ¿qué es lo que tienen en común? ¿No? Aquí, ¿cuál es el tipo ideal? En que se ve que las causas de la pobreza son condiciones sociohistóricas. O sea, sí puede, por ejemplo, en el caso de la doctrina social, puede seguir siendo el pecado, pero se señala cuál es la causa. Y es algo que se ha visto constantemente desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, que ya se señala, a ver, no es que este pecado estructural sea como que al aire, sino que hay rostros y personas concretas en las cuales uno tiene responsabilidad ahí tanto desde los grandes sistemas políticos, económicos y modelos de desarrollo, hasta lo que yo pueda realizar o la responsabilidad que yo tengo ahí, yo puedo ahí hacer estos cambios en las condiciones sociohistóricas y por ende, si la causa de la pobreza está en estas condiciones, significa que pueden cambiar y aquí en este caso no solo que pueden, sino que deben ser cambiadas. Nosotros, nosotras debemos justamente de mover hacia el cambio social. En este sentido, la concepción del pobre es justamente la persona, ya no se habla, incluso aquí tendría que corregir, ya no habría que hablar del pobre, sino de la persona empobrecida. Porque no es que el pobre sea una cuestión de naturaleza, que ya es pobre, sino que la noción justo de persona empobrecida implica que hubo condiciones que empobrecieron a esa persona, que sumieron a esa persona en la pobreza y que cambiando esas condiciones la persona podrá salir de la pobreza. Esta se guarda una afinidad electiva con las atribuciones estructurales, justamente porque se señala que la pobreza no es responsabilidad individual, sino que es una responsabilidad social, pero que no se esencializa, sino que justamente al precisar, al señalar que son las condiciones sociohistóricas las que mantienen a las personas en la pobreza, también se señala que cambiando esas condiciones estructurales es que puede haber justamente este cambio, ¿no? Entonces, hasta acá es este desarrollo, ¿no? Sobre cómo desde visiones cristianas se puede influir en visiones, en estas atribuciones causales de la pobreza. Llegando hasta acá, vale la pena señalar un par de puntos, ¿no? El primero de ellos es de que no es esta tipología que acabo de presentar de estas tres visiones, el pobre como objeto de maldición, como objeto de caridad o como sujeto de derechos, por un lado no son las únicas. Podemos encontrar sin duda otras formas de concebir a la pobreza, pero sin embargo estas tres pues dan señalamiento, las hemos encontrado a lo largo de la historia. Por el otro lado, estos portadores típicos son solo eso, o sea, no son representantes que agotan toda esta visión. Por ejemplo, ya se señalaba, ¿no? El pobre como objeto de maldición, aquí se pone a las teologías de la prosperidad como un ejemplo, como un portador de esta visión, pero que no es la única, también la podemos encontrar en otros espacios de creyentes, en otros grupos de creyentes. De igual forma, o sea, en la tercera, el pobre como sujeto de hecho, se ponía como ejemplo la teología de la prosperidad, la doctrina social de la iglesia, pero nuevamente, no es la única. Eh, entonces, nada más para tener justamente esto en cuenta, que son aproximaciones que nos ayudan a entender cómo serán estas relaciones. Ya para ir cerrando un poco, ahora, por qué esto se realizó aquí en el instituto, esto en qué le afecta al pensamiento social cristiano. En primer lugar, porque da
da un camino hacia los cómo del pensamiento. Seguramente, si son personas asiduas al instituto, en más de una ocasión, cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, de pensamiento social cristiano, pues siempre la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos, cómo modificamos, cómo movemos los principios que pueden parecer en algunas ocasiones muy teóricos a cuestiones más prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, al señalar lo que sugiero es que, aquí tenemos un compromiso, podríamos tener un compromiso en tratar de cambiar las visiones que nosotros tenemos de la pobreza. Es decir, si nosotros o nuestros círculos, cuando hablamos de pobreza, pensamos en el sentido individualista, que la pobreza depende solamente de uno mismo, es responsabilidad individual, o fatalista, que pues no depende de nadie, es cuestión de Dios o de mala suerte, pues valdría la pena comenzar a hacer el tránsito hacia visiones más estructurales, en las cuales se ve que la pobreza es un problema estructural que es causado por fallos, en los cuales todos y todas de una u otra forma estamos relacionados. Y es que esto, como se ha señalado, pues guarda total afinidad justamente con la doctrina social de la Iglesia, con el pensamiento social cristiano. En este sentido, vale la pena justo recordar esta discusión que ponía el Papa sobre la mesa en Fratelli Tutti, que recordando la tradición tomista distinguía entre el amor imperado y el amor ilícito. El amor ilícito es toda aquella forma la caridad en el sentido más tradicional del término. Yo ayudo a alguien, así, yo te ayudo a alguien de forma directa. Pero no solamente eso, sino que también está justamente el amor imperado, que es el impulso de instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias, es decir, cambiar las condiciones que provocan el sufrimiento. Por eso es que desde el pensamiento social cristiano se afirma que la política es la forma más alta del amor, en este sentido, porque es a través de la política que podemos lograr estos cambios estructurales. Eh, También, como bien dice la doctora Emil Secuda, es a través de la política que podemos también hacer de la solidaridad una institución, de tal manera que las personas empobrecidas no dependan de la buena voluntad de unos cuantos o cuantas filántropas, que de repente, cuando Dios no lo quiera, pase algo, o que cambien de visión, etcétera. ¿Qué va a pasar con las personas que están recibiendo ayuda de su obra? Sino que justamente a través de la política transformar las estructuras sociales eh, que reproducen y legitiman la pobreza. En ese sentido, esta investigación ayuda a tender puentes entre el pensamiento social cristiano, con sus conceptos, la cultura del descarte, la política como caridad, como la forma más alta del amor, con la discusión académica en torno a las desigualdades. Al fin y al cabo, se ha señalado justamente cómo hay esta afinidad entre las tres atribuciones causales de la pobreza, individualista, fatalista y estructural, con tres visiones cristianas que, si bien no son las únicas, todas y todos podemos reconocer presentes a lo largo de la historia y a lo largo de nuestros contextos de creyentes. Ve a la pobreza como una maldición, ve a la pobreza como objeto de caridad, o ver a las personas como empobrecidas, como sujetos de derechos. Eh, de esta manera, justamente con esto podemos tener eh, hacer cambios en donde podemos tener, buscar hacer cambios a este nivel de cambio de percepción, de cambio de percepciones, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se habla de las visiones individualistas o de las fatalistas, suele justificarse la desigualdad, suele justificarse la exclusión. Aquí el caso está el de la meritocracia, que la meritocracia está basada en las visiones individualistas de la pobreza, en las cuales se señala constantemente que el mérito es lo único que tiene valor al momento de hablar de salir adelante. Sin embargo, cuando nos vemos en la realidad es de que tristemente hay condiciones que opacan el mérito, y hay personas que por más que se esfuerzan, lamentablemente no van a salir adelante, no por flojos o por irresponsables, sino porque hay una serie de condiciones que les impiden salir de la pobreza y que hay que cambiar. Pero eso implica, justo antes de hacer estos cambios estructurales, hacer el cambio de cosmovisión dentro, de dejar a ver a la pobreza como algo individual, de responsabilidad individual, a un problema estructural de responsabilidad colectiva. Eh, Además, también, pues bueno, o sea, se da
Con esto también podemos entrar de forma crítica a la discusión sobre las políticas de redistribución de la riqueza, que en muchas ocasiones sí causan conflicto, pero que si nos acercamos justo desde la idea de que no, pues es que el pobre es es responsabilidad suya salir, pues no vamos a apoyar ni nos vamos a acercar a ningún tipo de esto de políticas. En cambio, si nos acercamos de una visión estructural donde vemos que la pobreza es un problema estructural que depende de todas y de todos, eh, disminuir o cambiar estas condiciones, pues bueno, ya podemos acercarnos a la discusión de las políticas redistributivas desde otra visión. En este sentido, son estos dos elementos que acompañan justamente a esta transformación. Por un lado, el de las políticas públicas, que se requieren hacer estos cambios, pero como políticas públicas también vale la pena subrayar que no es solamente un elemento en el cual pues el gobierno actúa ahí arriba de caja negra, sino como un proceso en el cual la ciudadanía podemos y debemos involucrarnos justamente para salvaguardar y garantizar que las políticas públicas sean verdaderamente inclusivas y que busquen justamente la atención de las personas excluidas. Y por el otro lado, que es donde he estado hasta acá llevando y guiando la discusión sobre la cuestión de la conversión de las narrativas. Necesitamos justamente cambiar estas formas de ver, pasar de formas más individualistas o más fatalistas a formas más estructurales para poder acercarnos de mejor manera a este tipo de problemas como lo son la pobreza, también aplica para los otros, y poder entrar justamente a esta discusión que nos pueda llevar hacia una solidaridad verdaderamente institucionalizada. Eh, Además, pues bueno, siempre señalar, ¿no? Que aquí nada más como nota, además de este es uno de los resultados, ¿no? El de las visiones religiosas con las atribuciones causales, pero otro, una aproximación un tanto más empírica, pues señalaba que hay determinadas, hay determinadas creencias religiosas que operan de forma diferente hacia estas visiones de la pobreza, ¿no? Entonces, en general, también se hizo una exploración entre si el creer que Dios tiene un plan o no, es decir, el providencialismo, el ser tradicionalista o el pertenecer a organizaciones religiosas, cómo influía en nuestras visiones de la pobreza. Lo que se encontró es de que las creencias en torno al providencialismo, es decir, que Dios influye en los asuntos del mundo, en general se acercaba más a estas visiones individualistas. Esto implica justamente que hemos o sea, que tenemos un reto, porque si como creyentes creemos que Dios interviene en el mundo, pero eso se traduce en creer que depende de unos, que la pobreza es una responsabilidad individual, lo que ahí necesitamos hacer es justamente comenzar a vincular la inclusión de las personas descartadas, incluir la opción preferencial por las personas empobrecidas en nuestra noción del plan divino de salvación. Por el otro lado, algo que también se señalaba es que el tradicionalismo, el ser tradicionalista, no se contraponía con visiones estructurales. Esto implica que justamente, un tanto lo que ya se había señalado, o sea, subrayar el pecado social no te lleva al fatalismo, no te lleva a la inacción. Ahí más bien necesitamos ver qué tipo de acciones nos está llevando para no caer en prácticas asistencialistas, sino a buscar justamente prácticas de subsidiariedad y de solidaridad, ¿no? Y por el otro lado, señalar que lo que también se descubrió es que las organizaciones o el trabajo en red desde la organización religiosa no promueve visiones fatalistas como en algunos círculos académicos se ve, sino que también promueven bueno, aquí no se presentó más bien lo que se señaló es que es bastante difuso, o sea, no promueven visiones fatalistas, pero tampoco promueven visiones estructurales, o sea, más bien ahí hay un ámbito difuso, lo cual implica que también como desde el trabajo eclesial, en redes, en organizaciones, pues ahí también tenemos retos para seguir atendiendo o acercándonos a la pobreza justamente de esta visión estructural, como una visión de que es un problema estructural con una causa que son las condiciones sociohistóricas que podemos y que debemos cambiar.
Ya para finalizar, los resultados de esta investigación se pueden encontrar en dos artículos que ya han salido publicados. Uno el año pasado en temas sociológicos, donde habla particularmente del resultado empírico, de esto último que comentaba, con creencias y prácticas religiosas concretas, y otro que es lo que se explicaba al inicio de las visiones de la pobreza, que fue en la revista de Cultura y Religión. Ambas fueron publicaciones en revista indexada, que pues bueno, ahí también se puede consultar para mayor profundidad y mayor detalle. Agradezco pues la presencia y la participación de todas y de todos, y pues tenemos algunos minutitos para alguna pregunta o alguna intervención o algo que se guste poner sobre la mesa. Igual para las personas que nos están siguiendo por redes sociales, si alguien tiene algún comentario o algo que poner sobre la mesa, adelante. Adelante, Diana. Hola, buenas noches. Mi pregunta sería enfocada desde su experiencia en esta investigación, ¿cuál sería un punto de partida para poder modificar esta visión de la pobreza fatalista a una estructural en los grupos parroquiales, ¿no? Quitando esta visión de la pobreza también como limosna. Sí, muchas gracias, Diana. Me parece que justamente es promoviendo la misma doctrina social de la Iglesia. En muchas ocasiones, bueno, tristemente, pues, se enuncia, ¿no? O sea, la doctrina social de la Iglesia es un verdadero tesoro, pero en muchas ocasiones es el verdadero tesoro, pero porque lo tenemos 3 metros bajo tierra. Lamentablemente, muchos y muchas católicas desconocemos la doctrina social de la iglesia. A veces nuestra formación en ese campo es bastante limitado. Entonces, en ese sentido, algo que puede ayudar justamente a hacer este tránsito es el estudio y el fomento de la doctrina social de la iglesia, que es principalmente estructural, es algo que se ha señalado desde Rerum Novarum hasta el Papa Francisco. En ese sentido, sí hay una línea de ver justamente a los problemas como estructurales que dependen de condiciones que corresponde a todas y a todos cambiar de forma solidaria, subsidiaria, por medio de la participación, garantizando que todas las personas accedan a los bienes comunes, a los bienes creados, en defensa de la dignidad humana. Entonces, por un lado, sí me parece que particularmente desde los grupos parroquiales, sí, para hacer estos cambios de visiones individualistas o fatalistas, o de estas prácticas más, más asistencialistas, conviene justamente hacer la formación y la promoción desde la doctrina social. Adelante, Fabio. Sí, nada más que no se oye. Ah, Listo. perdón, ya se escucha bien. Muchas gracias. Oh, pues es un gusto, de verdad, fascinante. Me captura mucho la idea de, de ver estos vínculos de la forma en que ciertos credos, en este caso religioso, el cristianismo, tiene efectos en la forma de concebir lo social o en la forma de asumir, en este caso, la pobreza, ¿no? Me parece fundamental, no solo en términos de poder tener incluso una acción social pertinente desde la política pública de un gobierno o incluso desde las directrices de una organización de la sociedad civil, ¿no? Me parece que en términos doctrinales de ciertos grupos es importante establecer o cuando menos distinguir estos vínculos, ¿no? Ahora, por una parte. Por otra, en términos exegéticos, estarán presentes ahí estas formas de concebir la pobreza desde el punto de vista de lo social en el texto bíblico, no hermenéuticos, sino exegéticos, ¿va? Esta dimensión social, asistencial,
tendremos oportunidad de dilucidarlo en el seminario, por ejemplo, más allá de una perspectiva hermenéutica, por ejemplo, y hacer, además de ello, un puente entre ambas. ¿Sí? Esa es mi pregunta. Te felicito. Muchas gracias por este espacio. Es genial. No, muchísimas gracias, Fabio. Y digamos, o sea, en estas investigaciones no lo toco desde el punto de vista exegético ni hermenéutico, sino fue más desde las ciencias sociales, pero que sí, o sea, están los elementos y que además también hay varios caminos en ese recorrido. Y solamente por poner tres elementos, ¿no? O sea, lo que vemos en general en el texto, particularmente del Antiguo Testamento, es que en términos generales sí hay esta contraposición entre estas visiones más individualistas de la pobreza como causa de una maldición. Lo encontramos en Job, lo encontramos en el pasaje del texto de Siloé, pero en el cual también vemos, o sea, cómo No hay es judío la pobre. visión, justo, exacto, pero como es la visión más